Hace poco, el Papa Francisco escribió unos comentarios diciendo que no es delito ser homosexual, pero sí es pecado. Esto generó mucha polémica, pero en este video vamos a ver cómo, después de generar esta polémica, el Papa Francisco tal parece que se ha retractado. Vayamos a ver la nota porque aparentemente ha ido en contra de lo que establecido en la palabra del Señor. Dice la nota que después de la polémica que se generó por los comentarios del Papa Francisco acerca de la homosexualidad, aclaró el contexto en el que dijo todas sus aseveraciones. Esta respuesta escrita y enviada al sacerdote jesuita James Martin, quien trata de establecer un puente entre la Iglesia Católica y la comunidad, explica qué fue lo que realmente quiso decir el pontífice cuando aseguró que no es un delito ser homosexual. Bueno, pues no es un delito terrenalmente hablando, no van a la cárcel por ser homosexual en la actualidad, pero ante los ojos del Señor sí es pecado, es un pecado muy castigado por el Señor. Pero sigamos leyendo la nota. Para Martin, Francisco sembró muchas dudas al decir que ser homosexual es un pecado. Esto fue lo que dijo Francisco. Y ya que en su apreciación la Iglesia Católica no establece que la homosexualidad en sí misma sea un pecado. Pero Francisco dijo, ser homosexual no es un delito, pero sí es pecado. Pero contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica establece que la homosexualidad en sí misma no es pecado. Se estaba yendo contrario a la enseñanza católica, lo cual generó mucha polémica porque dentro del catolicismo romano existen hay muchos sacerdotes homosexuales del movimiento LGBT y monjas que también pues son del movimiento LGBT, podemos ponerlo de esa manera. Por ello, Martin le envió por eso se le enviaron 3 preguntas sobre el tema, a los cuales este respondió en medio de una carta que también publicó en el sitio web. Se le enviaron 3 preguntas luego de causar tanta polémica. Y la primera es, gracias por su fuerte llamado a despenalizar la homosexualidad. Como generó tanta polémica, pues se le hizo el llamado, oye, pues despenaliza la homosexualidad. Bueno, pero yo me pregunto, si está escrito en la Biblia, ¿cómo lo vas a despenalizar? O cómo vas a decirle, si alguien, por ejemplo, si en la Biblia está escrito, el homosexual que no te echarás varón con varón, así como con mujer, porque es abominación, lo dice Levítico 18:22, dice, no te echarás con mujer como con varón. Dice, porque, perdón, al revés. No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Lo dije al revés, una disculpa. Dice Levítico 18:22. Porque es una abominación. Dios les desde temprano les ha advertido al pueblo de Israel que no se echaran con varones como con mujer, porque eso es una abominación. Si en la Biblia está escrito, pues, ¿cómo vas a retractarte porque te lo pide el pueblo o una institución o la iglesia? No se puede, estás yendo contrario a la palabra del Señor. Pero el número 2 dice que parece que hubo, dice, cierta confusión. La siguiente pregunta acerca de su comentario. Ser homosexual, ser gay es un pecado que por supuesto no forma parte de la enseñanza de la iglesia, o sea, no forma parte de la enseñanza de la iglesia católica. Y ahí sí se dicen que son la iglesia fundada por Cristo. No lo son, mentira. El Señor en su palabra estableció lo que es pecado y lo que no es. Mi sensación era que simplemente estaba repitiendo lo que otros podían decir hipotéticamente. Entonces, ¿piensas que el simple hecho de ser homosexual es un pecado? Y luego la tercera pregunta que se le hicieron al Francisco es, ¿qué le diría a los obispos católicos que aún apoyan la criminalización a la homosexualidad? Vuelvo y repito, no es un crimen terrenalmente hablando, ser homosexual, la persona no va a la cárcel, pero ante los ojos de Dios es un gran pecado. En la carta dice gracias a la carta, dice, es lo que respondió Francisco, y dice, pues no es la primera vez que hablo de la homosexualidad y sobre las personas homosexuales. Y quería aclarar que no es un delito, dijo él, para recalcar que la criminalización no es ni buena ni justa.
Y lo que dice, cuando dije que es un pecado, simplemente me estaba refiriendo a la enseñanza moral católica, que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es un pecado, hablando de la fornicación, o sea que la fornicación es un pecado. Según el Papa Francisco, se estaba refiriendo a eso, acerca de la fornicación, que es un pecado. Por supuesto que hay que considerar las circunstancias que pueden disminuir o eliminar la culpa, que pueden, como pueden ver, estaba repitiendo algo en general. Debería haber dicho, es un pecado como lo es cualquier acto fuera del matrimonio. Esto es hablar de la materia del pecado, pero sabemos que la moral católica no solo toma en consideración la materia, sino también valora la libertad y la intención y todo esto por toda clase de pecado. Ha de entender que cuando se refirió a que en su comentario que el homosexualismo es pecado, pues se refería solamente al pecado en las relaciones fuera del matrimonio, con las palabras la homosexualidad. Pero en Romanos capítulo 1 se entiende claramente cómo surgió la homosexualidad, que surgió a causa de la rebelión del hombre, cuando el hombre pues prefirió darle culto a las criaturas antes que a Dios el Creador. Y volvemos a lo mismo, en Levítico capítulo 18, versículo 22, nos dice estrictamente la palabra del Señor, el pecado. Dice, yo Jehová, dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 22 del capítulo 18 de Levítico. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Y cómo vas a cambiarla solamente por el hecho de que alguien te lo pide? Estás congraciándote con el hombre, pero estás echándote de enemigo a Dios. Y yo le diría, dice, que a quien quiera criminalizar la homosexualidad que se equivoca. No. Bueno, si quieres, díselo a alguien, si quiere, podemos decir al gobierno, si quiere encarcelar a un homosexual solamente por ser homosexualidad, pues ya es cosa de él, díselo a él. Pero si estamos predicando la palabra del Señor y si estamos diciendo que sí es un pecado, pues no nos estamos equivocando. El que se equivoca es él por irse a favor de lo que el hombre quiera escuchar y no lo que Dios dice en su palabra. En una entrevista televisada también donde hablamos con lenguaje natural y conversacional, es comprensible que no haya definiciones tan precisas. Le dice, rezo por ti, por tu trabajo, por favor haz lo mismo por mí, que Jesús bendiga y que la Virgen os proteja, fue lo que dijo Francisco. Pero así la nota dice, entonces simplemente Francisco ha decidido no solo ir en contra de lo que dice la Biblia, sino que aún más allá está estableciendo sus propios parámetros basados en sus juicios sobre la homosexualidad, ya que prácticamente está en contra de los que aún defienden la sexualidad bíblica y está en contra de lo establecido en la palabra del Señor, como hemos podido ver. Para Dios no es solo pecado de que una persona esté de manera sexual y romántica con las personas del mismo género, sino que también se le llama abominación. Y debido a que esto viola su único diseño y perfecto por el cual la humanidad se ha expandido, son tiempos de los que hay que defender la verdad del evangelio a toda cosa, sin importar las mentiras u oposición que se levanten en contra de lo que Dios estableció y que permaneció para siempre, que permanecerá para siempre. Hay que recordar que al principio dice la palabra del Señor, varón y hembra los crió y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Vamos a entender que cuando los crió varón y hembra y les dijo que se fructifique. No creó el Señor dos Adanes, tampoco creó dos Evas para que esté la mujer con la mujer, ni el varón con el varón. No. Y si es pecado, Francisco, si es pecado. Si lo estás viendo el video, es pecado el ser homosexual, que es de pecado. No es que la persona nace así. Ya subimos un video, incluso científicamente hablando también, como incluso la ciencia lo corrobora, que el hombre nace, si sale ese varón, nace varón. No es que nazca en cuerpo equivocado. Si la hembra, pues hembra, nace mujer, es mujer. No es que nazca en cuerpo equivocado. La ciencia lo ha comprobado también. Subimos un video también. Lo hemos subido. Incluso se lo vamos a dejar al final del video también. Ahí se lo vamos a dejar. Ahí va a estar en el enlace. También para que lo mire. Cómo el hombre nace hombre y la mujer, pues mujer. Y no hay ninguna confusión de parte del Señor, porque el Señor todo lo que lo hace es perfecto. Gracias por llegar a este punto del video.
Si le gustó el video, denle me gusta también, compártelo. Oh, y mire el video para que vean también cómo es que nace también. Si el hombre es un hombre, nace hombre, pues es hombre. Y si es mujer, nace mujer. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video. Dé like y compártalo también con alguien, algún católico también, o uno de sus familiares. Dé like. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.